Hola, en este canal encontrarás todas las noticias explicadas sobre astronomía, sobre las novedades en misiones espaciales y observaciones astronómicas, y todas las discusiones sobre las sugerencias que nos quieras dejar. No dudes en suscribirte para estar al día. Em, y lo que sucedió es que, bueno, los dos hicieron predicciones de dónde tendría, no hicieron predicciones de la órbita de Urano, lo que ellos predijeron es en qué parte del cielo tenía que estar Urano. Tanto Le Verrier como Adams predijeron más o menos en qué lugar del cielo tenían que estar. Las predicciones de los dos eran más o menos parecidas. Le Verrier acertó un poco mejor que Adams. em, pero terminó que en 1846 un astrónomo alemán, em, Johann Gale, no sé si es Gale o Gale, bueno, no, Gale no debe ser Gale, Johann Gale, usando la previsión de Le Verrier, apuntó el telescopio para donde Le Verrier decía que tenía que estar Urano y lo descubrió. Entonces, se le atribuyó, digamos, el descubrimiento o el mérito por el descubrimiento a Le Verrier, pero ahí se armó un quilombo porque entonces la Royal Society de Inglaterra dijo, no, pero nosotros tenemos un astrónomo inglés, Adams, que también lo predijo, junto hizo la misma previsión y bueno, en fin. En definitiva es que a la larga Le Verrier se terminó quedando con el crédito inicial, pero Adams también fue reconocido al poco tiempo y hoy se considera que los dos en realidad fueron los que hicieron la previsión del descubrimiento eh, de Neptuno. Ese aquí es Le Verrier, este es Adams y este es Gale. ¿No? Em, bueno, entonces ahora teníamos un nuevo planeta en el sistema solar. ¿No? Em, una cosa interesante fue que cuando se descubre Neptuno y se le calcula una órbita preliminar, algunos astrónomos se fueron a buscar observaciones antiguas, ¿no? Para ver si Neptuno por casualidad había sido observado antes, sin que se hubieran dado cuenta, y se encontró, por ejemplo, que el propio hijo de William Herschel, que también fue astrónomo, en 1830, unos 15 años antes del descubrimiento, lo había observado por casualidad. Estaba observando otra cosa y bueno, entró Neptuno en la observación, él no lo identificó, no sabía que era un planeta, pero estaba ahí. Y se descubrió inclusive que a fines del siglo XVIII, unas observaciones que había hecho el astrónomo francés Lalande también habían observado por casualidad Neptuno. Entonces, la ventaja de eso fue que usando esas observaciones antiguas, se tuvo un arco de observaciones grande, de prácticamente eh, 50 años, ¿no? De observaciones, y con eso se pudo determinar con bastante precisión la órbita de Neptuno, muy poco después de haber sido descubierto. Y lo que pasó, infelizmente, para la ley de Titus-Bode es que Neptuno no caía donde predecía la ley de Titus-Bode. ¿No? Caía mucho más cerca de lo que predecía la ley. Entonces ahí eso medio que, entre el tema de que la ley de Titus-Bode había fallado con los asteroides y no estaba prediciendo bien el tema de la posición de Neptuno, medio que eso fue una pala de tierra para enterrarla y que no se hablara más de eso por un buen tiempo. Eh, bueno, las cosas parecían que estaban bien, teníamos otro planeta más en el sistema solar, pero ahí empezaron los problemas. ¿Eh? ¿Y cuáles eran los problemas? Bueno, por un lado, a medida que Neptuno fue siendo observado, se encontró de nuevo que pasaba lo mismo que pasaba con Urano. ¿No? O sea, eh, con la órbita se predecía la posición de Neptuno y cuando se lo iba a observar, se verificaba que la observación no coincidía con la posición prevista. ¿No? Entonces, aparecían entonces variaciones en la órbita de Neptuno, de nuevo, que no podían ser explicadas por la teoría
planetaria. Y eso fue a fines del siglo XIX, y ya un poco antes, a mediados del siglo XIX, había otro problema, que era que también habían variaciones no explicadas en la órbita de Mercurio. ¿No? Mercurio también no se encajaba muy bien en la teoría planetaria. En particular, lo que pasaba con Mercurio es que la posición de su perihelio, de su pericentro, que es el punto de la órbita en el cual Mercurio está más cerca del Sol, se movía a una velocidad mucho más alta de la que predecía la teoría. ¿No? En realidad, el pericentro no está fijo en el espacio, se va moviendo, ¿no? Se va moviendo gradualmente por causa de las perturbaciones de los otros planetas. Entonces, si uno con la teoría planetaria calcula las perturbaciones, uno predice que el pericentro de Mercurio se tiene que mover con una cierta velocidad, pero resulta que se movía mucho más rápido. Las observaciones mostraban que se movían mucho más rápido. Entonces, bueno, existía esa variación no explicada en la órbita de Mercurio, y obviamente, en función del gran éxito que había tenido la teoría de Adams y de Le Verrier para predecir la existencia de Neptuno, lo que se pensó inmediatamente es, bueno, si existen estas variaciones, tienen que haber más planetas que no conocemos. En particular, se propuso que dentro de en la parte interna del sistema solar, interior a la órbita de Mercurio, había un planeta adicional que se llamaba Vulcano, que era muy difícil de observar porque estaba muy cerca del Sol. Entonces se lo podría observar solamente cuando transitara ¿eh? El disco solar. ¿eh? Y por otro lado, se propuso que más allá de la órbita de Neptuno, para explicar las variaciones en la órbita de Neptuno, tenía que existir otro planeta más, que pasó a llamarse de planeta X, no porque fuera el 10º planeta, porque en realidad habría sido el 9º, sino porque la X era de planeta desconocido. Se trataba como un misterio. Y estos dos personajes que están aquí a la derecha, este y este, este es Percival Lowell y este es William Pickering. Ellos fueron los dos principales responsables y los más entusiastas de la idea del planeta X, y fueron los responsables porque a principios del siglo XX se llevaran a cabo varias iniciativas para intentar observar el planeta X. En particular, Percival Lowell se pasó buena parte de su vida haciendo predicciones usando una idea semejante a la que había aplicado Le Verrier. Intentó hacer varias predicciones de dónde estaría el planeta X, cuál sería su masa, y etcétera, etcétera. Les pifió a todas, olímpicamente. No acertó ninguna. Y infelizmente se murió en 1916, ¿eh? Sin haber conseguido descubrir el planeta X. Y los otros dos que están aquí de este lado, los coloqué aquí por un motivo muy especial. ¿No? Este de aquí, el que está más a la izquierda, es Emmanuel Liais. Emmanuel Liais era un astrónomo francés y fue uno de los primeros directores del Observatorio Nacional, de mi instituto. ¿No? El Observatorio Nacional fue creado en 1827, ¿no? Y Liais fue contratado algún tiempo después para hacerse cargo de la dirección del observatorio, y él era astrónomo y fue de hecho quien inició la actividad astronómica en el Observatorio Nacional. El Observatorio Nacional hasta esa época funcionaba más como una especie de observatorio naval, digamos. No se dedicaba mucho a la astronomía profesional. ¿No? Em, y el que está de este lado de aquí, los de Argentina, tal vez muchos de ustedes los conozcan, es Charles Dillon Perrine. Perrine era un astrónomo norteamericano que fue director durante un tiempo del Observatorio Astronómico de Córdoba. Y estos dos personajes tuvieron un papel muy interesante en toda la historia del planeta Vulcano, porque ellos no eran entusiastas del planeta Vulcano. En realidad, tanto Liais como Perrine eh, dedicaron una parte de las observaciones que realizaron a lo largo de su vida a observar
tránsitos de Mercurio y tránsitos de Venus, ¿no? Y precisamente Lié hizo muchas observaciones del disco solar y nunca consiguió detectar Vulcano, inclusive eh, haciendo observaciones simultáneas con otros astrónomos que decían que habían visto, habían detectado Vulcano pasando por el disco del Sol, y ahí decían, no, che, yo también lo observé y no vi nada, así que no, eso es cuento, ese planeta no existe. Y Perrine también era un detractor de la idea de Vulcano, él hizo también varias observaciones del disco solar y nunca encontró nada, y más o menos a comienzo de la década del 20, eh, la idea del planeta Vulcano medio que también fue enterrada y olvidada, porque no había habido ningún éxito en descubrirlo, ¿no? Pero por otro lado, la idea del planeta X, a pesar de que Lowell se muere, no se queda olvidada, ¿no? Y bueno, entre medio de eso, ¿tá? Otro motivo que llevó a descartar el tema del planeta Vulcano fue que en 1915 Einstein publica su teoría general de la relatividad, y uno de los primeros test que Einstein hace de su teoría es intentar prever la precesión, el exceso de precesión en el perihelio de Mercurio. Y él muestra precisamente que con la teoría general de la relatividad se explica la precesión del perihelio de Mercurio. Entonces, ya con eso no hacía más falta un planeta Vulcano, ¿no? Por otro lado, como dije, la idea de seguir buscando el planeta X continuó, y hacia finales de la década del 20 se le encarga a un astrónomo norteamericano, Clyde Tombaugh, que es el que está ahí en la foto, que empiece a buscar, a hacer observaciones para intentar encontrar el planeta X. Entonces Tombaugh, de forma muy sistemática y muy rigurosa, empieza a hacer observaciones a lo largo de la eclíptica, y después de algunos años de observaciones, por casualidad de nuevo, pero hay que reconocer que en base a una paciencia casi estoica, consigue descubrir Plutón. Esas son las fotos originales del descubrimiento de Plutón. Plutón es ese puntito chiquitito aquí que está apuntado con la flecha, que en esa imagen de un día aparece aquí, y en esa imagen 5 días después aparece que se ha movido, ¿no? Entonces, cuando Tombaugh descubre este objeto que se movía muy despacio, bueno, se le calcula su órbita y se determina que está más allá de la órbita de Neptuno. Entonces, bueno, parecía que finalmente había sido el planeta X, y finalmente las variaciones misteriosas en la órbita de Neptuno iban a poder ser explicadas. De todas maneras, poco tiempo después se descubrió que Plutón no parecía ser un planeta muy típico porque cruzaba la órbita de Neptuno, ¿no? Eso era raro, ¿no? No era una cosa normal. Y entonces ya inclusive en la propia década del 30 hubo astrónomos que decían que en realidad Plutón no era un planeta, que probablemente Plutón era el primer cuerpo de un cinturón de pequeños cuerpos semejante al cinturón de asteroides que estaría más allá de la órbita de Neptuno. Pero como durante muchas décadas después de eso no se descubrió otro cuerpo más allá de Plutón, durante mucho tiempo Plutón reinó como eh, majestad absoluta de los confines del sistema solar, ¿no? Y fue considerado como el noveno planeta, el planeta que Lowell había predicho que tenía que existir.